Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3. Continuamos en esta mañana con el mensaje a las iglesias de Asia Menor. En esta oportunidad estamos estudiando el mensaje a la iglesia de Sardis. Sardis hemos dicho que es una iglesia muy activa, aparentemente fructífera, es una iglesia que daba la impresión de que estaba bien, de que tenía actividades, tenía vida, estaba solvente, era una iglesia apreciada en la ciudad, no estaba siendo perseguida de manera inclemente como otras iglesias, más bien estaba siendo aceptada y no tenía mayor complicación en la ciudad. No obstante, en el versículo anterior dijimos que el Señor mismo se refiere a ella como conocedor de sus obras y que tiene nombre de que vive y está muerta. Cuando hablamos de que la iglesia estaba muerta, dijimos que realmente esa idea o esa verdad de muerte era una metáfora para referirse a la vida pasiva de la iglesia, a su falta de fervor y a su relación con el mundo o a su aceptación de las prácticas paganas, porque en realidad la iglesia no estaba muerta, pero sí tenía la tendencia a practicar las obras muertas y a confabularse con acciones propias del mundo o de la religión pagana que la estaba rodeando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 y 3 dicen así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. En esta oportunidad quiero que meditemos sobre tres imperativos que se van a dar aquí en el pasaje, que son imperativos interesantes, básicamente como el llamado que se haría a un soldado: despierta, recuerda y firme, ¿cierto? Tomado de una frase popular en el argot militar que es atención, a discreción, firme, que sería como un llamado a estar despierto, a atender y a procurar cumplir su deber y sus funciones. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en Juan capítulo 10, versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Sí? En la introducción del mensaje a Sardis, como es común en el mensaje a las iglesias, Jesucristo el Cordero Vencedor se identifica como quien conoce lo que está pasando en la iglesia, conoce sus obras, conoce el sufrimiento, conoce la realidad que la iglesia está pasando, los desafíos de los hermanos, los desafíos de los pastores o los líderes de la iglesia, y Él dice que Él es el pastor que está presente para ayudarles y atenderles. Efesios capítulo 5, versículo 14, dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 7 dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esos versículos desafiantes con relación al estado espiritual de la iglesia, con relación a su actitud y también a la amenaza que ellos están teniendo en este momento, son versículos que nos van a servir a nosotros para el entendimiento de este pasaje, que se introduce con unos imperativos supremamente llamativos. Sé vigilante, ¿sí? Despiértate, acuérdate, afirma lo que tienes y lo que estás perdiendo. Yo quiero que desarrollemos este versículo con tres principios o tres ejes temáticos, y el primero es vendré, si no velas, ¿sí? El versículo 2 y el versículo 3 nos muestra una relación supremamente interesante de un paralelismo deductivo, donde los tres énfasis o los tres desafíos o imperativos que yo quiero desarrollar en esta mañana están unidos a tres razones y cumplen un efecto interesante como un efecto emparedado, ¿cierto? El versículo 2 comienza diciendo: sé vigilante, o veles, y termina el versículo 3 diciendo: vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Es decir, hay una relación directa entre el encargo y la circunstancia o el evento que se está aproximando. El encargo o la orden es: sé vigilante o vela, y la situación o el evento que se aproxima es: vendré sobre ti. Hay una relación directa entre un evento glorioso esperado por los creyentes
y una actitud o un comportamiento imperativo que deben tener los seguidores del Señor. Es decir, la venida del Señor está en directa relación con la actitud del creyente de estar despierto o ser vigilante. Y esto es supremamente interesante, por eso el eje temático que yo quiero desarrollar es vendré si no velas, ¿sí? Y ese si no, no es una condición para que el Señor venga, pero sí es una actitud de compromiso, de estar vigilante y atento para la venida del Señor. No estoy queriendo decir que el velar del creyente determina o facilita la venida del Señor, porque sería una incoherencia. No estoy diciendo que la venida del Señor está supeditada a la actitud de vigilancia y de estar despierto de la iglesia. Lo que estoy diciendo es que el evento de la venida del Señor debe promover en los creyentes genuinos la actitud de estar despiertos y estar vigilantes. Si los creyentes o los que se presumen ser creyentes no están vigilantes y despiertos, pendientes de la venida del Señor, lo que está dando a indicar allí el texto es que entonces no están preparados para el encuentro con el Señor y por lo tanto no son verdaderos creyentes, porque no están perseverando. Es decir, la perseverancia de los creyentes es lo que obra el Espíritu Santo, no solo por la obra de la redención aplicada, sino también con la expectativa gloriosa de la venida del Señor. Nuevamente en este mensaje a la iglesia de Sardis, como en el capítulo 1, se hace énfasis en la venida del Señor. De todos los eventos de la exaltación de Cristo, el que falta es la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La venida del Señor es el evento glorioso, expectante, escatológico que la iglesia del Señor aguarda. No se está poniendo en entredicho este evento, más bien se está ratificando 2 veces en el versículo 3. Vendré sobre ti, y luego dice, vendré sobre ti. Cierra el versículo, haciendo énfasis en esta idea de un evento que está determinado, que no está en juego, que no está en entredicho, sino que efectivamente, con certeza, con veracidad, vendré sobre ti. Pese a que la venida del Señor es un evento que estamos aguardando, que tiene que ver con un evento futuro, con vendré, es decir, no vine o estoy viniendo, sino vendré, se demanda de los creyentes genuinos una actitud constante y es sé vigilante o veles, ¿sí? Que es una actitud propia de responsabilidad, de compromiso, de entendimiento de la venida del Señor. ¿Cómo sabemos que los creyentes han entendido que el Señor viene? Porque están velando, porque están despiertos, porque están atentos y guardianes o expectantes ante la venida del Señor. Este llamado de atención, unido a este evento glorioso futuro y a la actitud presente del creyente, que es estar vigilante, tiene muchísima importancia para los hermanos de la iglesia de Sardis. Sé vigilante, porque o si no vendré sobre ti como ladrón. Tiene que ver con una actitud histórica de la ciudad. La semana pasada dijimos que la iglesia de Sardis, la ciudad mejor de Sardis, había sido construida sobre una colina y que era una colina llena de picos montañosos, donde ellos se creían seguros y además de estar construidos en una ciudad o siendo una ciudad fuerte y con muchísima seguridad, ellos también tenían muros. Era una ciudad fortificada, una ciudad amurallada y una ciudad construida en un pico alto, montañoso, de tal manera que ellos se sentían imbatibles, ¿sí? Ellos pensaban que nunca nadie los podía invadir. Pero la historia de la ciudad nos muestra que en 2 oportunidades la ciudad había sido destruida, fue invadida. Esa situación de confort o de seguridad propia que tenían los ciudadanos de Sardis les llevó a no prestar vigilancia. Porque ellos decían, ¿quién nos va a poder invadir? ¿Quién se va a atrever a subir por esas montañas rocosas y luego penetrar nuestras murallas, siendo que es imposible? Entonces ellos, como se dice popularmente, se habían dormido en los laureles. En 2 oportunidades la ciudad orgullosa había caído. En una oportunidad cayó bajo Ciro el persa en el 529 a.C. y luego en una segunda oportunidad cayó bajo Antíoco Epifanes en el año 218 a.C. ¿Cómo fueron invadidos? Pues los soldados enemigos subieron, escalaron la montaña, buscaron el lugar más débil de la muralla y los penetraron y todos estaban dormidos. Entonces es interesante porque esta alusión no es una alusión desprovista de recursos históricos y de información común para los ciudadanos de la ciudad de Sardis, sino también para todos los creyentes.
todos los ciudadanos de Sardis y todos los creyentes sabían que en la historia de la ciudad se hablaba de muchísima confianza, es decir, una autoconfianza propia. Ellos se sentían supremamente seguros e impenetrables y eso era parte de la historia propia de la ciudad. Pero también esta ciudad, además de la autoconfianza que ellos tenían y promovían, además de eso, ellos en su historia se registraba que habían sido 2 veces invadidos. En 2 oportunidades habían sido invadidos por ejércitos enemigos y destruidos. Por eso decíamos que Sardis significa lo que queda, ¿sí? Y que es una iglesia y una ciudad que vive de glorias pasadas. Ellos vivían del esplendor de la historia porque en el momento era una ciudad que estaba empobrecida y que estaba fácilmente destruyéndose o aniquilándose. Entonces cuando el Señor les dice, vendré como ladrón en la noche, pues es una alusión histórica de que ellos deben estar despiertos porque así como se quedaron dormidos, confiados en su propia seguridad y en la propia topografía de la ciudad y fueron destruidos, asimismo los creyentes, si no velan, si no están despiertos, si no están atentos y fervorosos, tienen una gran facilidad de ser destruidos o de ser invadidos por toda la cosmovisión pagana y cultural del imperio y ser destruidos como lo fue la ciudad. Entonces la alusión a vendré como ladrón está hablando de lo inesperado de la venida del Señor para aquellos que estén dormidos, de cómo va a encontrar el Señor a aquellos que estén adormecidos y sin vigilar, y así como las vírgenes que no tenían aceite, pues a la venida del esposo van a quedar por fuera o por puertas. No está diciendo que el Señor es un ladrón y mucho menos que viene como ladrón. No está diciendo eso el texto. Lo que dice, si no velas, pues a la hora que yo llegue ustedes estarán dormidos. Y será como cuando un ladrón llega, que no nos ha advertido, porque para aquellos que estén dormidos, lo que está indicando ahí es que no son regenerados. Entonces el texto está dando 2 indicaciones muy importantes. Primero, que el Señor viene. Y en segundo lugar, que aquellos que estén dormidos son una prueba fidedigna de que no han sido regenerados porque no están despiertos ni tienen aceite en sus lámparas, y que aquellos que estén vigilantes y despiertos, pues la venida del Señor no los sorprenderá de manera inesperada. Es decir, la venida del Señor tiene 2 connotaciones en este texto, y es una connotación de juicio inesperado, repentino para los incrédulos o para los que aparentan ser cristianos, y una llegada gloriosa del Señor Jesús para aquellos que están aguardando la venida del Señor. Vendré si no velas, por tanto despierta, ¿sí? Despierta. Ese imperativo es interesante porque no va a despertarse ningún creyente, al menos que el Espíritu Santo los despierte por la palabra. Es decir, no es una actitud propia de yo despertarme a mí mismo, ¿sí? No es que yo tengo que autodespertarme, no está diciendo así. Lo que está diciendo es, ¿quién nos debe despertar? Nos despierta el Señor por su palabra y por la expectativa de la venida o de su regreso glorioso. Eso es lo que nos despierta. Entonces no es como, tengo que despertarme o despiértate tú, sino que el Señor te despierte con la expectativa gloriosa de que Él viene por su iglesia y te mantenga vigilante y atento. Y eso sí tiene una gloria especial, porque no es mi actitud de vigilancia, sino la vigilancia que produce el Evangelio a través del Espíritu en cada uno de nosotros. Estar velando significaría entonces la seriedad de la vida cristiana, significaría ocuparnos de servir en las cosas del Señor Jesucristo y estar listos para su venida. Estar despiertos significa permanecer atentos. Y ese participio que se está usando allí en esta frase indica no simplemente vigila, sino permanece vigilante. Mantente siempre despierto, mantente siempre atento, listo, ocupado en las cosas del Señor, porque el Señor viene. Y yo quiero leer algunos textos de refuerzo. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego en Hechos 20, 29 al 31 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño,
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y luego en Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, ya habíamos estudiado sobre este tema. Dice, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15. Y en el 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y luego en el capítulo 22, versículo 7, y luego versículos 12 al 14 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esfuérzate o despiértate, recuerda y firme. En primer lugar, despiértate porque vendré. Y que cuando yo venga te encuentre velando. Es decir, como una clara demostración de la elección y de la aplicación de los alcances de la redención. En segundo lugar, dice en el versículo 3, dice, acuérdate, ¿sí? Pues lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Ese acuérdate tiene un llamado supremamente interesante porque tiene que ver con un efecto de la memoria, es decir, con un concepto de recordar, ¿sí? Dice, acuérdate pues lo que has recibido y oído. Si ustedes hacen memoria, el 4.º mandamiento de la ley de Dios dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdate tiene que ver con no olvidar, ¿sí? Tiene que ver con hacer memoria de algo que nosotros tenemos y recibimos, pero que fácilmente lo hemos pasado por alto, ¿sí? Esa es una acción de la memoria, de acordarnos, es decir, de no pasar por alto cosas, eventos, acontecimientos que en un momento tuvimos y que nosotros fácilmente los hemos pasado por alto. Lo que está diciendo aquí es, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Por eso el segundo eje temático que yo quiero desarrollar con ustedes es, tienes, no lo olvides. Porque dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, de lo que has tenido. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la iglesia de Sardes? Está pasando algo supremamente interesante. Es muy probable que esta iglesia había sido fundada unos 50 años atrás, ¿sí? Si nosotros creemos que esta iglesia la fundó Pablo en uno de sus viajes misioneros por el efecto de la predicación de otros, y si nosotros creemos que esta carta fue escrita por el apóstol Juan cerca del año 100, entonces nosotros podemos estar diciendo que fácilmente han pasado unos 45, 50 años en que la iglesia se fundó al momento en que Juan envía esta carta. Entonces estamos frente a una segunda generación de creyentes. La primera generación recibió la palabra con entusiasmo, con fervor, con ánimo, con gozo, con gran disposición. Fueron unos creyentes que obraron, que actuaron, que se entusiasmaron por el Evangelio, que pregonaron el Evangelio, que tenían obras vivas y genuinas de fe, que dieron testimonio fidedigno de su compromiso, de su entrega, de su disposición, de su fidelidad al Señor. No obstante, esta segunda generación que está presente y que recibe de manera directa la carta del apóstol Juan, es una segunda generación que está viviendo de obras pasadas. Es una segunda generación que tiene obras, sí, pero está viviendo de apariencias. Es decir, en lugar de ir avanzando y de ir en progreso, está en deterioro, ¿sí? Hay un eslogan común del tiempo de la Reforma que se ha promovido en el ambiente puritano y es que nuestros hijos amen a Dios con mayor devoción que nosotros. Es decir, que la nueva generación tenga mayor compromiso, mayor disposición y mayor entrega por las cosas del Señor que la nuestra. Es decir, que las nuevas generaciones se apeguen más a la letra del Evangelio, vivan más el Evangelio y con más fervor y compromiso amen al Señor. Pero rápidamente nosotros nos damos cuenta
que sucede todo lo contrario, que nuestros hijos están teniendo menos fervor y menos compromiso y menos disposición por las cosas del Señor que nosotros como padres. Que nuestra nueva generación que se está levantando, en lugar de ser más entusiasta y más fervorosa y más comprometida por las cosas del Señor, pues tiene más letargo, más sueño y menos entusiasmo. Muchos de ellos en la adolescencia dejan de congregarse. Eso es terriblemente frustrante para una iglesia. Eso es terriblemente frustrante para nosotros como padres, que nosotros que estamos firmes en el Evangelio, nuestros hijos no puedan estar por lo menos con igual firmeza o con mayor firmeza, sino con menos firmeza. Y eso es lo que está sucediendo con la iglesia de Sardis. Los creyentes de la iglesia de Sardis sí se mantenían, la iglesia estaba allí. Sí, pero no es suficiente que la iglesia esté abierta y que se reúna todos los domingos, no es suficiente que se siga predicando el Evangelio en esta iglesia. Es necesario que se mantenga la firmeza, es necesario que se mantenga el fervor, es necesario que se mantenga la pasión por las cosas del Señor y no simplemente la tradición o la apariencia. Sardis es una iglesia que está viviendo de tradición y está viviendo de apariencia y está viviendo del esplendor de la gloria pasada. Y por eso el Señor la llama fuertemente con un encargo imperante y es acuérdate. ¿Acuérdate qué? Acuérdate cómo los primeros padres recibieron el Evangelio. Acuérdate cómo hubo mártires en la iglesia a causa del Evangelio. Acuérdate cuánto esfuerzo y cuánto sacrificio tuvieron que tener y afrontar los creyentes receptores del Evangelio en la iglesia y en la ciudad de Sardis para que el Evangelio lo tengamos hoy nosotros en la segunda generación. Acuérdate. Acuérdate cuánto se sacrificaron, cuánto se esforzaron, cuánto invirtieron los predicadores iniciales para que la iglesia estuviera. No lo olviden, recuerden lo que ustedes recibieron, lo que ustedes tienen, abrácenlo, guárdanlo, atesórenlo y no mengüen, sino más bien que aumenten en fervor y en pasión. Y yo creo que este es un llamado muy oportuno para nosotros, queridos hermanos, como iglesia local y como creyentes aquí en esta nación, porque fácilmente nosotros seguimos viviendo de la tradición, es decir, en el tiempo pasado pasó esto, pero nosotros olvidamos que tenemos desafíos contundentes en el presente y contundentes con relación a las nuevas generaciones. Nuestros hijos, nuestros nietos amarán al Señor con mayor entusiasmo que nosotros, estarán más firmes y más estables y más recordando la obra y la gracia del Señor, o fácilmente olvidarán y pasarán a la historia como mi padre fue cristiano. ¿Sí? Es interesante eso. Y para aquellos hermanos que no conocieron los orígenes de nuestra iglesia local, fácilmente llegan y están cómodos y olvidan todo lo que hemos tenido que pasar por 15 años de historia local. Fácilmente olvidamos el esfuerzo que tuvimos que tener para poner las bases de la iglesia, las primeras familias que llegaron, todo el esfuerzo que tuvimos que tener para que la construcción esté así, nuestra planta física, para que los ministerios estén así, para que el liderazgo esté así, y fácilmente olvidamos. Nosotros con mucha facilidad nos desconectamos de nuestras raíces históricas y de nuestras raíces de origen, de nuestra fe y de la práctica que tenemos y promovemos. Por eso el Señor a la iglesia de Sardis le dice, acuérdate, es decir, devuelve la cinta y haz memoria del pasado, especialmente de la generación pasada que recibió el mensaje. Y evalúa si tú tienes el mismo fervor, el mismo compromiso, la misma disposición que tuvieron los padres nuestros en la fe. Y yo creo que si hacemos esa evaluación con conciencia, nos damos cuenta que no. Muchos de nosotros estamos teniendo un cristianismo nominal, es decir, voy a la iglesia porque aprendí a hacerlo, porque me comprometí a hacerlo, pero no porque tengo el gozo, el placer y el compromiso y la disposición y me mueve un profundo fuego por ir a la iglesia. Algunos de nosotros leemos la Escritura todos los días porque aprendimos el deber de hacerlo y como deber está bien, pero no es suficiente el deber, es importante la pasión que nos mueva, el gozo, el deleite, que cuando leamos la palabra disfrutemos la palabra, nos quebrantemos ante ella, nos humillemos ante ella y nuestro corazón sea genuinamente llamado al arrepentimiento. Por eso, unido a ese encargo imperante de acordarse, está un encargo no menos importante y es arrepiéntete. Y arrepentirse significa convertirse, es decir, volver al camino. Y significa ser tocado, compungido profundamente por la palabra. Me temo, queridos hermanos, que muchos de nosotros leemos la palabra como un referente histórico
y como historia sagrada, valiosa, pero no somos tocados por la palabra, es decir, no somos confrontados al punto de caer de rodillas, al punto de caer en lágrimas y decir, Señor, ten misericordia de mí, porque me he apartado de tu palabra. Al punto de olvidarnos de nuestras raíces históricas. ¿Por qué nuestros hijos no quieren seguir el Evangelio? ¿Por qué nuestros hijos aman más las diversiones de este mundo y aman más la tecnología y los atractivos de los medios de comunicación que las cosas del Señor? ¿Por qué para muchos de nuestros jovencitos y de nuestros adolescentes les es tan tedioso venir a la iglesia? ¿Por qué para muchos de ellos les es tan pesado pasar una hora escuchando la predicación? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Probablemente porque hemos ido perdiendo rápidamente el fervor inicial que nuestros padres tuvieron por el Evangelio. Muchos de nuestros padres tuvieron que dar la vida por el Evangelio. Muchos de ellos tuvieron que hacer grandes esfuerzos por el Evangelio. Muchos de ellos tuvieron que hacer grandes inversiones por el Evangelio. Algunos de ellos fueron aún encarcelados en nuestro país por causa del Evangelio. Aquí en nuestra iglesia tenemos personas que tuvieron que sufrir cárcel por el Evangelio, que fueron perseguidos, que fueron vilipendiados públicamente y civilmente. Olvidamos eso con facilidad. Olvidamos que muchos de los hermanos de la iglesia antiguos tenían que hacer grandes caminatas, especialmente en zonas rurales, para ir a escuchar la palabra. Que tenían que caminar medios días para ir solamente a escuchar una hora de predicación. Nosotros tenemos tanta comodidad, tanto confort, todo está a nuestra disposición que nos cuesta aún levantarnos de nuestra cama. Nos cuesta aún caminar unas pocas cuadras para ir a la iglesia. Y si no tenemos pasaje, no tenemos transporte, ya es una buena justificación para no ir. Acuérdate, acuérdate. Y esto también es un encargo, no solamente en términos espirituales, sino en términos de la provisión de Dios, acordarnos de dónde el Señor nos ha sacado. Muchos de nosotros de mucha condición de miseria económica, de condiciones de analfabetismo, acordémonos de dónde el Señor nos ha sacado y valoremos. Porque fácilmente nuestro corazón se llena de ambición, de ingratitud, de soberbia y no reconocemos que el Señor nos ha sacado de condiciones de mucha pobreza, de mucha necesidad y nos ha honrado por su infinita gracia y bondad. Acuérdate, no lo olvides. No olvides lo que tienes y lo que has recibido. El versículo 3 dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Es decir, el Señor nos llama la atención a la iglesia de Sardis a acordarse de algo que perdió o que ya no tiene, sino de algo que tiene aún, que está en medio, que lo recibieron de parte del Señor y que lo han oído de parte de Dios, y por eso el encargo es guárdalo, atesóralo, arrepiéntete de tu falta de ingratitud, de tu amnesia con relación al pasado, de cómo el Señor nos ha guardado y cómo nos ha provisto. Lo que tienes, no lo olvides, despierta, recuerda y firme. Por eso creo que es como un llamado militar, para soldados militantes o una iglesia militante en el camino, para que esté despierta, para que recuerde y para que se mantenga firme. Ahora, la idea que nos transmite aquí el texto de acuérdate no es una acción pasiva, momentánea o pasajera. Ah, sí, yo ya me acordé y vino a mi memoria esto. No es esa la idea que está dando el texto allí en cuanto a la acción. La idea que da el texto es acuérdate siempre, o que estés recordando siempre. Es decir, es una acción continua o continuada que el creyente debe hacer. Es un ejercicio mental y espiritual para el creyente producido por el Espíritu Santo. Así como la acción de vigilar no es una acción esporádica, sino permanente, la acción de recordar es estén siempre recordando, al igual que estén siempre vigilando. Son acciones continuas, son acciones de gerundio, son acciones que implican permanencia y constancia en esas acciones. No son actos pasajeros o esporádicos, sino acciones permanentes. El creyente redimido y regenerado por la palabra de Dios es un creyente que se mantiene siempre despierto por el poder de la palabra. Es decir, Dios lo despierta siempre, aunque él quiera adormecerse en el pecado. Pero el creyente también regenerado por el Espíritu Santo y transformado por el poder del Evangelio es un creyente que no olvida
sus orígenes y sus raíces. No olvida de dónde lo sacó el Señor, ni olvida en qué condiciones él recibió el Evangelio, cuáles fueron los primeros valores o historias o eventos que marcaron su vida espiritual, y recuerda siempre para no envanecerse. Cuando nosotros olvidamos nuestra historia pecaminosa de la cual el Señor nos sacó y olvidamos nuestros orígenes espirituales, fácilmente nos envanecemos. Y nos volvemos nominales, y nos volvemos también creyentes aletargados, y nos volvemos creyentes movidos por la tradición y por la apariencia. Así estaba la iglesia de Sardis, y me temo que muchos de nosotros estamos así, aletargados, adormecidos, simplemente con tradición. Ahora, no es suficiente decir yo soy la segunda o la tercera generación cristiana, no es suficiente. Es necesario que esa relación histórica generacional esté mediada por el fervor, la pasión y el compromiso íntegro de servir al Señor. En la época de la Reforma del siglo XVI hubo gran entusiasmo y gran fervor, y muchos creyentes fueron martirizados, y muchos entregaron sus propiedades, entregaron sus vidas, y hubo gran crecimiento y avivamiento en el mundo. Pero rápidamente ese avivamiento fue decayendo, y fue cayendo la iglesia en la tradición, en los ritos sin vida, en las historias sin integridad, en una vida pasiva y quieta. El Señor nos recuerda: lo que tienes, no lo olvides. Tú tienes mucho que has recibido de Dios, no lo olvides, recuérdalo, haz memoria, que el Señor avive tu corazón, avive tu vida, avive tu familia, para que puedas guardar lo que Él te ha dado, atesorarlo con mucho cuidado y arrepentirte, y puedas romper totalmente con la condición de pasividad y de tranquilidad, y estés despierto. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice: pero él que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y luego Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y este texto, que es muy importante aquí, Lucas 15, 17 al 19, que es la actitud del hijo pródigo, dice: y volviendo en sí, o acordándose nuevamente, ¿cuántos jornaleros en casa de su padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Acordándose, o volviendo en sí, o haciendo memoria, o rebobinando la cinta, la historia, se dio cuenta que estaba mal, que estaba dormido y que estaba olvidado porque se había apartado del Señor. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y luego en el Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En Colosenses capítulo 1, versículo 4 y 6 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y luego en 1 Corintios 15, 2 dice: por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Despierta, recuerda y firme. La actitud varonil, firme si no mueres. El texto dice: afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Afirma, es decir, revísalas primero, examina cuáles son las obras que están aún y afírmalas, es decir, obsérvalas, ponlas en práctica, ponles atención a esas obras. La mayoría de creyentes había llegado a tener mucho compromiso con el contexto pagano que se vivía en la ciudad de Sardis. Esa fue una de las amenazas que tuvieron todas las iglesias de Asia Menor, ser contagiadas por la atractiva influencia pagana
que rodeaba. Y Jesús, que examina todas las actividades, que conoce todas las obras, dice, yo conozco tus obras, pero no para elogiarlas, sino para decirles, conozco que sus obras no son perfectas delante de Dios. Y este es un llamado supremamente importante, queridos hermanos, porque es un llamado no solo a las obras, sino a la perfección de las obras. ¿Estaban haciendo obra los creyentes de Sardes? Por supuesto que sí. Era una iglesia activa, era una iglesia diligente, era una iglesia que tenía compromisos, que tenía actividades, ministerios, no se podía cuestionar eso. Pero esas actividades o esas obras o esas acciones que ellos estaban teniendo en la iglesia estaban siendo obras imperfectas y estaban siendo obras muertas y estaban siendo obras movidas por motivos no genuinos, sino por motivos equivocados. Y esto es muy importante porque lo que nos está diciendo aquí es que habían obras débiles o acciones débiles en cristianos débiles. Es decir, esta era la idea como de una oveja débil que necesita ser fortalecida y que necesita ser cuidada porque está a punto de morir. Esta es la idea también como de una planta que no se está siendo regada y abonada y cultivada y está a punto de morir porque se está debilitando. Queridos hermanos, nosotros como seres humanos, Dios nos diseñó para que nos alimentemos y el alimento y el descanso y las buenas condiciones de vida nos dan calidad de vida para estar fuertes y firmes. Cuando no nos alimentamos bien, cuando no descansamos adecuadamente, cuando no tenemos hábitos saludables, con muchísima facilidad nosotros nos debilitamos físicamente. Y un joven débil no rinde en el estudio, no puede cumplir funciones en el trabajo. Una mujer débil no es una mujer capaz para poder dar a luz con facilidad y poder criar a sus hijos con fortaleza. La fortaleza, la firmeza es una condición propia de una vida saludable. Entonces, en este sentido, el Señor reclama y les dice, yo conozco sus obras, pero añade una cláusula nefasta o punitiva contra la iglesia de Sardes y es, he visto, he examinado, he observado que sus obras no son perfectas delante de mí. Eran obras aceptables para la comunidad, eran obras aceptables para la ciudad y para el entorno, pero no eran obras aceptables delante del Señor por una simple razón, porque sus obras no son perfectas. Y yo quiero hacer énfasis en el tema de la perfección, el tema de la excelencia, porque eso es lo opuesto a la mediocridad o a la tibieza o al letargo que estaba viviendo la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué sus obras no son perfectas? Ahora quiero que recordemos, queridos hermanos, que uno de los compromisos y uno de los énfasis que Dios hace en todas las tareas de su pueblo, especialmente de la obra de los sacerdotes, de las prácticas de vida de los creyentes judíos y creyentes neotestamentarios, pero también de los sacrificios que se debían ofrecer al Señor, es que debían ser perfectos. Cuando la Biblia habla de los corderos o de los becerros que debían ser ofrecidos al Señor, dice un cordero perfecto de 1 año. Dice, no presentarás ninguna ofrenda de un animal que esté con alguna malformación o con alguna limitación o con alguna imperfección. El Señor es selectivo en cuanto a sus sacrificios y en cuanto a las obras que nosotros ofrendamos para Él. Dice, tiene que ser obras perfectas. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Siendo que nosotros somos imperfectos, Él demanda de nosotros obras perfectas. Siendo nosotros imperfectos, Él demanda sacrificios perfectos. Siendo nosotros pecadores, Él demanda acciones de vida y realidades de vida perfectas. Y es una aparente contradicción. ¿Cómo puedo tener obras perfectas si soy imperfecto? Bueno, porque la perfección viene del perfecto que es Dios. Él, por su sacrificio perfecto, nos ha hecho perfectos. Y al hacernos perfectos nos ha dado nueva vida y demanda que tengamos obras y acciones perfectas. Él nos ordena. Ese es un posesivo de Dios. De Dios viene su perfección. Y siendo que Él es perfecto, Él demanda obras perfectas delante de nosotros. Y es supremamente interesante porque la Biblia dice que Dios desecha toda obra imperfecta. Cualquier sacrificio, y fue uno de los juicios que vinieron sobre el pueblo de Israel en varias oportunidades, por ellos presentar animales imperfectos. Porque por ellos tener acciones imperfectas o por mezclar los inciensos,
por atribuir a personas no llamadas por Dios acciones o tareas que no les correspondían y que ellos las ejecutaron. Entonces, cuando ahí dice, no he hallado tus obras perfectas, pone en perspectiva no el error de la iglesia en cuanto a las obras, sino el error de su cosmovisión en cuanto al Señor. Porque cuando yo presento una obra imperfecta, no solo estoy diciendo que soy imperfecto, sino que estoy diciendo que el Dios a que sirvo es imperfecto. Y ese es el mayor error. Es una afrenta para nuestro perfecto y santo Dios presentar una obra imperfecta ante Él, porque lo que yo estoy diciendo, el Dios al que yo adoro es imperfecto y me acepta lo que yo le dé. Y esa es una idea de cosmovisión errada que muchos creyentes tienen. Y dicen, no, Dios sabe cómo soy y me acepta tal cual soy. Y eso no es cierto. Esa es una contradicción frente al carácter perfecto y santo de nuestro Dios. Porque Dios sí sabe cómo soy, pero Él no me acepta como yo soy. Ni acepta mis acciones como soy. No, Él entiende mi situación y Él es misericordioso y compasivo. Claro, pero como Él es misericordioso y compasivo, me juzga. Y como es misericordioso y compasivo, me limpia y me perfecciona, pero Él no se complace en mis obras imperfectas. Él no las acepta y las recibe glorioso y agradecido, porque no puede aceptar nada pecaminoso, porque Él es santo, justo y perfecto. Es un error creer que guardar la ley me hace salvo, pero también es un error creer que puedo vivir sin la ley de Dios. Tanto el legalismo como el liberalismo son errores en extremo frente al carácter de la demanda del creyente. Afirma las obras o las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta radiografía que el Señor Jesús hace de la iglesia de Sardis es patética, porque nos muestra una actitud de conformismo, de apariencia, de tradicionalismo y de nominalismo. Están cómodos. Sus obras imperfectas y ellos felices con un supuesto Dios perfecto presentando obras imperfectas. ¡Qué contradicción! Si tú presentas obras imperfectas, lo que estás diciendo es que tú puedes por ti mismo justificarte y que el Dios en el que tú crees no es perfecto. Porque un Dios perfecto demanda obras perfectas, excelentes. Y ahí caemos en nuestra perfecta incapacidad. El Dios perfecto ha hecho su obra perfecta, me ha constituido un hijo de Él para que yo presente obras perfectas para Él. Pero no puedo. ¿Cómo presentar obras perfectas siendo pecador, incapaz, depravado, vendido al pecado? ¿Cómo ser digno siendo indigno? ¿Cómo ser excelente siendo mediocre? ¿Cómo vivir en la actitud de firmeza siendo débil e inconstante? Y aquí tenemos la única respuesta, y excelente y suficiente, que es Jesucristo. Tú no puedes presentar obras perfectas, porque tus obras son como trapos de inmundicia. Tú no puedes presumir de acciones justas y legítimas ante un Dios perfecto, porque nuestras obras son asquerosas y vergonzosas para nuestro Dios. Pero ¿saben qué podemos hacer? Confiar en aquel que es perfecto, que hizo una obra perfecta y que aplicó su obra perfecta de redención a nosotros, y presentar obras en Cristo, por Cristo y para Cristo, de tal manera que sean halladas perfectas para la gloria de Él y no para nuestra gloria. Mateo 5:48, sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Daniel 5:27 dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso, refiriéndose al rey Belsasar en Babilonia. Ezequiel 34:4 dice, no fortaleciste las débiles, ni curaste las enfermas, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y luego en Deuteronomios 15:21 dice, y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová vuestro Dios. Queridos hermanos, el Señor demanda obras perfectas. Tú y yo no las podemos hacer, pero el Señor las aplica por su propia gracia en nosotros. Las tres acciones imperativas que el Señor demanda de los creyentes, despierta, recuerda y firme, son tres obras que no podemos hacer. Son tres imperativos o encargos absolutos que tú y yo no podemos hacer, y que los tres imperativos tienen participios que indican continuidad o permanencia. Es decir, despertándonos siempre o vigilando
sin dejar de recordar, o mejor recordando como acción continua, y también afirmándonos como acciones continuas. Las tres acciones no son acciones ocasionales o fortuitas o que se realizan una vez y no más, sino son acciones constantes que abarcan todo el periodo de la vida del creyente y todo el periodo de la vida de la iglesia mientras permanece. No importa la generación por la que esté cruzando la iglesia, no importa si es primera, segunda, tercera, cuarta generación. En el momento en que el Señor nos está hablando debemos estar fervorosos, recordando siempre las acciones del Señor y firmes para su gloria. Porque si no velas, vendré. Si no recuerdas, olvidas lo que tienes, y si no estás firmes, mueres. Tres condiciones propias de la iglesia que ameritan responsabilidad y conciencia de los creyentes para poder estar firmes hasta el Señor. La iglesia que tenía apariencias, sin vida, es una iglesia fuertemente estremecida por el Señor. Cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, esperaríamos que según las cláusulas de los mensajes anteriores, fuera una idea esperanzadora. Pero yo conozco tus obras es una idea terriblemente censuradora de la condición aletargada de la iglesia y de la condición de amnesia de la iglesia que ha perdido y olvidado, y de la condición de debilidad de la iglesia. Por lo tanto, despierta, recuerda y firme. Porque yo conozco que tus obras no son perfectas y tienes nombre de que vives y estás muerto. Despiértate, recuerda, porque vendré sobre ti y esté firme para que cuando yo venga tus obras sean perfectas, es decir, sean las obras de Cristo en ellos, para que estén alerta, es decir, despiertos y vivos, y para que preserven todo lo que han recibido y oído. Esas acciones de recibir y oír son pasadas, pero la actitud de la iglesia es presente, de mantenerse constante hasta el final. Éfeso, Pérgamo y Sardis reciben llamados de arrepentimiento, pero es mucho más contundente porque están a punto de morir. Necesitan oír una vez más el evangelio de salvación. Y aquí combatimos otro error, que nosotros pensamos que el evangelio es para los incrédulos. Pero el evangelio es para los creyentes. Tú y yo necesitamos todos los días el evangelio. Esta generación necesita el evangelio. Nuestros hijos que han nacido en hogares cristianos necesitan todos los días oír el evangelio para que tengan esperanza y para que respondan con convicciones y con pasión entusiasmada por ese mensaje de Cristo al evangelio. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo de la iglesia? Temer al Señor, no tener historia ni tradiciones. ¿Cuál es el todo de usted y de mí como creyentes? Temer a Dios y vivir apasionados por Él, firmes por Él, fervorosos por Él, recordando siempre las acciones preciosas del Señor. Y Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sé vigilante, despierta, recuerda y firme. Que el Señor nos ayude. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por tu palabra y gracias por recordarnos una vez y siempre que tú estás con nosotros. Que con tanta facilidad nos dormimos en los negocios de este mundo y nos olvidamos de cómo estar despiertos. Señor, nosotros realmente siempre estamos propensos al sueño. Así como los discípulos que no pudieron orar una hora, nosotros tampoco podemos velar, porque somos personas atraídos por el sueño y por las realidades de este mundo. Pero gracias por perdonarnos y por despertarnos por tu palabra y por tu espíritu. Quieras tú usar tu palabra para despertarnos, para que estemos vigilantes y atentos contra las acechanzas del diablo, pero mucho más vigilantes y atentos porque tú vienes por tu iglesia. Señor, también tenemos una tendencia muy nociva y es a olvidar. Recordamos lo malo, pero olvidamos lo bueno. Olvidamos con facilidad de dónde nos sacaste. Olvidamos los orígenes de la iglesia. Olvidamos las vicisitudes por las cuales nuestros padres y nuestros antepasados han tenido que pasar y afrontar para que nosotros hoy tengamos el evangelio, tengamos una iglesia, tengamos la Biblia en nuestro idioma. Olvidamos eso y te pedimos perdón. Llévanos a recordar de dónde nos has sacado y cuánto han sufrido otros para que hoy disfrutemos de tanto bienestar. Pero también tenemos la
tendencia natural a ser débiles y a no estar firmes. Tenemos la tendencia a no estar derechos y rectos y te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes y obres esas acciones en nosotros porque nosotros no las podemos obrar. Nosotros por más que nos esforcemos no podemos obrar vigilancia, recuerdo constante y firmeza constante, pero tú lo puedes hacer porque tú eres soberano y tú preservas lo que queda en cada iglesia, tú preservas tu remanente por tu gracia y por tu precioso Espíritu. Y creo que hoy, una vez más, al traer esta palabra a nosotros, nos muestras quiénes son elegidos, quiénes podrán ser despertados, quiénes podrán recordar y quiénes permanecerán firmes por la acción inequívoca de tu precioso Espíritu Santo y de tu palabra fiel que permanece para siempre. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.